¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a ver la conexión que hay entre las expresiones regulares y los lenguajes regulares. Eh, bueno, vamos a hablar de tres cosas. Motivación, como siempre. Vamos a ver que las expresiones regulares denotan lenguajes regulares. Y vamos a ver que las expresiones regulares, que podemos construir expresiones regulares para los lenguajes regulares. Entonces, son dos, aparte de que nos permiten estas dos, van a ser dos teoremas, nos permiten pues tener una conexión directa entre autómatas finitos deterministas, no deterministas y expresiones regulares. Pues son muy ilustrativos de la forma en la que se hacen las demostraciones en la teoría de lenguajes formales y autómatas. Todas son demostraciones constructivas, es decir, la demostración nos permite tener un procedimiento para construir lo que andamos buscando, lo que queremos demostrar. Bueno, como pues ya lo dijimos y como la misma terminología lo sugiere, pues hay una relación muy estrecha entre ellos y, y bueno, la relación es que pues básicamente son lo mismo y vamos a hacer, como dije, vamos a demostrar dos cosas. Bueno, primero vamos a mostrar que si R es una expresión regular, entonces el lenguaje que denota R es un lenguaje regular, ¿sale? Y bueno, nuestra definición dice que un lenguaje es regular si es aceptado por algún DFA. Y debido a la equivalencia de NFAs y DFAs que ya vimos, un lenguaje también es regular si es aceptado por algún NFA. Es decir, no importa por qué tipo de autómata o aceptador finito sea, si es determinista o no determinista, si es aceptado por algún aceptador finito, pues el lenguaje necesariamente es regular. Bueno, entonces si tenemos una expresión regular EVE, vamos a construir un NFA que acepte el lenguaje denotado por R. Y bueno, como siempre, pues recuerden, como siempre se hace, cuando tenemos definiciones recursivas de cosas, pues tenemos que basarnos en esa definición para poder decir algo más o cualquier otra cosa que queramos decir de eso que hemos definido recursivamente, pues necesariamente tendremos que dar una definición recursiva. Entonces, bueno, vamos a basarnos en la definición recursiva de LDR, es decir, de qué conjunto denota una expresión regular R. Bueno, primero vamos a construir los más simples, ¿verdad? Recuerden, las expresiones regulares más simples eran vacío, que denota el conjunto vacío, lambda, que denota el conjunto que contiene lambda, y A, que denota el conjunto que tiene la cadena o símbolo A, como quieran verlo. Y bueno, las partes recursivas de la definición propiamente dicho, pues son el caso de que tengo dos expresiones R1 y R2, o R1 concatenado con R2, o la cerradura estrella de un R1, ¿no? Entonces, bueno, insisto, la demostración es constructiva, entonces vamos a eso. Vamos a empezar con autómatas que aceptan los lenguajes de las expresiones regulares simples, vacío, lambda y A, como ya dije. Bueno, pues son muy simples, aquí están, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de NFAs, ¿sale? Aceptadores finitos no deterministas. Entonces, no podría ser determinista, ¿verdad? Porque entonces tendríamos que tener aquí transiciones. Entonces, bueno, sin importarnos cuántos símbolos tienen sigma, como es no determinista, tenemos esa libertad. Entonces, bueno, ¿cuál sería un NFA que acepte vacío? Pues bueno, tenemos un estado inicial y un estado final, que en este caso vamos a llamar Q sub 0 y Q sub 1, y no hay transición, ¿verdad? No hay manera de llegar al estado final con este autómata, por lo tanto, pues acepta el conjunto vacío.
Acá si hay manera mediante lambda de llegar de Q0 a Q1, bueno, pues entonces reconoce el conjunto que contiene lambda. Y bueno, si hay una forma de llegar de Q0 a Q1 aquí etiquetada A, pues entonces acepta el conjunto que contiene a A. Bueno, entonces vamos a suponer ahora que tenemos autómatas, ¿verdad? Que reconocen eh, el lenguaje denotado por R sub 1 y por R sub 2 respectivamente. Ok, noten que no necesitamos construir explícitamente los autómatas, pero vamos a representarlos esquemáticamente como en esta figurita. Ajá. ¿Qué vamos a decir? Que tiene un estado final, inicial, perdón, y un estado final. ¿Qué más cuántos estados más tenga? ¿A qué símbolo de alfabeto responde, etcétera? No nos interesa, ¿sale? Por supuesto, recursivamente nos vamos a basar a partir de una expresión regular tengo que construir un NFA, pues bueno, la misma expresión regular me va a decir qué es lo que debo de construir, como veremos, pero esquemáticamente así lo podemos ver. Solo me interesa saber que tiene un estado inicial y un estado final. Ok, este vértice del grafo pues representa el estado inicial, ya lo dije, y es el final. Y noten que para cada NFA podemos encontrar uno equivalente con un único estado final. ¿Qué hacen? Pues si tiene varios estados finales, le quitan que sean finales. Recuerden que es NFA. Entonces crean un nuevo estado final. A los que eran finales les quitan que sean finales y mediante transiciones lambda los mandan directamente a ese estado final. Y bueno, pues entonces de esa manera, pues sí, podemos pensar que sin pérdida de generalidad, que nuestros autómatas tienen un único estado inicial y un único estado final. Bueno, entonces vamos a construir autómatas para estas expresiones, como dije. R sub 1 más R sub 2, R sub 1 por R sub 2 y R sub 1 asterisco. ¿Ok? Bueno, las construcciones pues vamos a verlas. ¿Cómo sería el autómata que reconozca el lenguaje denotado por R1, R sub 1 más R sub 2? Bueno, pues tengo aquí el autómata que reconoce L de R sub 1. Aquí abajito, ¿verdad? Tengo el que reconoce, perdón, L de R sub 2 o el autómata que reconoce R sub 2. Esos, como dijimos, tenían un inicial y un final. Es lo único que nos interesa. Lo que hay en medio no me interesa. Noten que los finales de tanto la máquina 1 como de la máquina 2 dejan de ser finales, ¿verdad? Para hacer el autómata M que reconoce el lenguaje anotado por R sub 1 más R sub 2, dejan de ser finales, pierden el estatus de ser estado final, y mediante lambda, ¿verdad? Al final de esta suma, los mando al final de esta suma. El inicial, ¿verdad? De la suma, pues mediante lambda lo mando directamente a los iniciales de el que reconoce a M de R sub 1 para la máquina que reconoce al R de R sub 1 y también con lambda para la parte, ¿verdad? De la máquina que reconocía a L de R sub 2, al lenguaje denotado por R sub 2. Entonces, insisto, dejan de ser finales este círculo con dashes, no ¿cómo se dice en español? Con este círculo pues deja en pedacitos, ¿verdad? No continuos, en esa línea no continua, denota que era el final, ¿verdad? Y ahora dejan de serlo y ahora los conectamos con el final de la composición mediante lambda. ¿Qué pasa con la concatenación? R1 por R2. Dice, bueno, de nuevo, ¿verdad? Como voy a hacer una composición, entonces tengo un inicial, tengo un final nuevo,
los finales de las máquinas R1 y R2 dejan de serlo. ¿Y qué debo de hacer? Bueno, mediante lambda, el inicial de la composición lo mando al que era estado inicial del primero, del MR1. El que era final del MR1, mediante lambda lo mando al inicial del MR2. El que era final del MR2, mediante lambda lo mando al final de la composición. Y esa sería la manera en componer dos autómatas que me representan la concatenación. Para la cerradura estrella de una expresión regular, ¿qué hago? Pues bueno, de nuevo, tengo mi autómata que va a reconocer el lenguaje denotado por R1, es decir, M de R1. Creo, ¿verdad? Para la composición que estoy haciendo ahora, que es R1 estrella, pongo un inicial nuevo, un final nuevo, el que era final deja de serlo, conecto el final de M de R1 con lambda para el final de la composición. El estado inicial de la composición lo mando a lo que era el estado inicial del MDR1. Y bueno, como tengo que, recuerden, el R1 asterisco es la concatenación de palabras, de cualquier palabra que acepte el autómata. Cualquier cantidad de palabras que acepte el autómata. Entonces, pues bueno, ahí y contiene lambda, siempre sabemos que asterisco contiene lambda. Entonces, la cerradura estrella, pues. Entonces, desde el inicial, mediante lambda lo mando al final. Y bueno, como puedo dar las vueltas, concatenar las veces que sea, ¿verdad? Dar las vueltas que sea sobre este ciclo. Entonces, pues mando del final mediante lambda al estado inicial. Ya reconoce una palabra, quieres reconocer otra vuelta. Quieres reconocer otra, pues dale otra vuelta a todo este camino. Quieres reconocer otra, dale otra vuelta. Quieres reconocer otra, pues da una vuelta más para reconocer este camino, etcétera, 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 hasta que me aburro, ¿verdad? Y ya sea que terminando aquí vaya al final o iba a dar otra vuelta, pero me arrepiento y digo ya termino, no importa. ¿Ok? Entonces, bueno, son los esquemas, ¿verdad? Que nos dan las construcciones para las expresiones regulares definidas recursivamente. Bueno, como ya lo dijimos, pero para remarcarlos, resumirlo, como se indica en los dibujos, los estados inicial y final de las máquinas constituyentes pierden su estatus y son reemplazados por nuevos estados inicial y final. Al encadenar varios de estos pasos, podemos construir autómatas para expresiones regulares complejas arbitrarias. Y bueno, aquí dice el autor del libro que debe quedar claro de la interpretación de los grafos de esas tres figuras que la construcción funciona. Pero bueno, nosotros nos conformamos con eso. Vamos a actuar rigurosamente. Vamos a proceder por inducción sobre los lenguajes que denotan los diferentes tipos de expresiones regulares R. Entonces, los casos base. Ahora sí vamos a demostrar lo que hicimos es ver la idea esquemática. Vamos a ver que efectivamente esa idea esquemática funciona y funciona adecuadamente. Pero para eso no es cuestión solo de verlo con los ojos y de que yo los convenza diciéndolo, repitiéndolo, sino pues hay que hacer una demostración formal, en este caso una demostración por inducción. Entonces en este caso tengo tres casos base, ¿verdad? El primero es que R es igual a vacío. Bueno, ¿se acuerdan? En el autómata de la figura 1 tenía, pues le voy a decir M sub vacío, que es el autómata que va a reconocer la cadena vacía, el conjunto vacío. Entonces tiene, los tres autómatas del caso base tienen dos estados, perdón, Q sub 0 y Q sub 1. Tienen un alfabeto seguramente, cuál no lo sabemos. Tienen una función de transición que está determinada en los grafos. Tienen un estado inicial que es Q sub 0 y el estado final es Q sub 1. Y bueno, en el caso del autómata para R igual a vacío, pues delta de Q0 con A es igual al vacío. Recuerden que estamos hablando de uno determinista. Y delta de Q1 con A es igual a vacío, es decir, ninguno de los dos estados tienen transiciones para todos los símbolos del alfabeto. Por lo tanto, pues trivialmente, ¿verdad? Obviamente el lenguaje que aceptan es el vacío.
Con R igual a lambda teníamos algo muy similar, dos estados, quién sabe qué alfabeto, la función de transición ahorita la vemos, un estado inicial y un estado final. Vimos, ¿verdad?, que delta de Q0 con lambda nos llevaba directamente a Q1, y luego pues Q1 con los demás era vacío, con los demás símbolos del alfabeto, cuáles no sé, pero como no había otro, pues como nunca vimos una flecha que salía de Q sub 0 etiquetada A, y tampoco de Q sub 1, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que el lenguaje que acepta ese autómata no es más que la cadena vacía. R igual a, pues la misma historia, más o menos el mismo autómata. Aquí la función de transición Q0 con A sí me llevaba a Q1, y Q0 con B era igual a vacío, es decir, solo tenía una única transición etiquetada A para todos los Bs en el alfabeto, excepto A, porque para A sí teníamos, ¿verdad?, que nos llevaba a Q1. Por lo tanto, el lenguaje que acepta esa máquina, pues, es el lenguaje que contiene el símbolo A, o cadena, como quieran ver. Ok, esos fueron los casos base. ¿Cuál es nuestra hipótesis de inducción? Pues realmente son dos, ¿verdad? ¿Y son cuáles? Que si tengo dos expresiones regulares, entonces asumimos que deben de existir NFAs. Uno le voy a llamar M sub 1, o el primero, y M sub 2, o el segundo. En algún momento a lo mejor también digo el de arriba y el de abajo. Y por el de arriba vamos a entender M sub 1, y por el de abajo M sub 2. De hecho, recuerden que el nombre de los estados, los nombres de los estados los podemos llamar como quiera y podemos renombrarlos las veces que quiera, no cambia el comportamiento. Entonces vamos a asumir sobre los estados que son disjuntos. Ajá. Entonces, para que no nos hagamos bolas con la función de transición. Y bueno, cada quien tiene su alfabeto, cada quien tiene su función de transición, cada uno tiene su propio estado inicial y su propio estado final. Igual para el M sub 2, ¿verdad? Tienen su conjunto de estados, su alfabeto, su función de transición, su estado inicial y su estado final. Entonces, vamos a suponer que existen estos dos autómatas, tales que el lenguaje que acepta el M sub 1 es igual al lenguaje que denota R sub 1, y que el lenguaje que acepta M sub 2 es igual al lenguaje que denota R sub 2. Recordemos que los autómatas reconocen lenguajes, y las expresiones regulares denotan lenguajes. ¿Okay? Entonces, vamos, el autómata para la figura 3, ajá. Recuerden, la figura 3 era pues eso, R1 más R sub 2, pero bueno, vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? Recuerden, del inicial de la composición me voy mediante lambda a cada uno de los iniciales de mis, vamos a decirles, subautómatas, y los finales de los subautómatas dejan de ser finales, y mediante lambda en ambos casos van al final de la composición para R sub 1 y R sub 2. Perdón. Ok. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? Del inicial de la composición mediante lambda voy a los iniciales. Ok, perdón. Este autómata M de la composición, ¿qué va a tener? Pues los estados van a ser Q, los que tiene la máquina 1 o M sub 1, unido con los que tiene M sub 2, más los que voy a incluir, que es el inicial de la composición y el final de la composición. El inicial de la composición y el final de la composición. El alfabeto de esta máquina es la unión de los alfabetos de los subautómatas. La función de delta ahorita la voy a escribir, y bueno, dijimos que solo contienen un estado final, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí, delta, ¿qué hace? El delta, ¿verdad? Pues el delta de la composición lo que hace es con el inicial, mediante lambda se va a los iniciales de los subautómatas. Luego, cuando tengo estados en Q sub 1 que no sea el final, se va a comportar como la función de transición del autómata de la composición o del autómata M, se va a comportar como el autómata M sub 1.
lo que haga m sub 1 lo va a hacer m. Cuando encuentre estados en q sub 2, que no sea el final de q sub 2, del m sub 2, entonces pues se comporta como la función de transición delta sub 2 que corresponde al subautómata m sub 2. Obviamente para todos los símbolos de sus alfabetos respectivos, aunados con lambda, ¿verdad? Luego, ¿qué más falta hacer? Pues el final el que era final del autómata, o que es final de hecho del autómata F1, pero que aquí deja de ser final, mediante lambda, y el que es final del autómata M sub 2, que aquí deja de ser final, mediante lambda, lo mando al final de M, de este que estoy construyendo. ¿Ok? Entonces así defino lambda. Entonces, bueno, vamos a, por inducción, ¿verdad? Si X está en el EDR1, entonces X debe de estar en el EDM1, es decir, si X está en el conjunto denotado por R sub 1, entonces, por inducción, pues debe de ser reconocido por la máquina M sub 1, o el NFA M sub 1, es decir, delta sub 1 de Q sub 1X debe ser igual a Q de F sub 1. De tal manera que, recuerden, cuando estamos trabajando con NFAs, debemos de suponer que hay lambdas antes. Aquí, como no nos, por las hipótesis de inducciones no me va a interesar desmenuzar X, nada más me interesa saber que al principio voy a ver un lambda, perdón, y al final de X voy a ver otro lambda. Entonces, bueno, haciendo las cuentas, no voy, aquí voy a usar, ya sabemos que la generalización de delta en los NFAs, cuando tienen transiciones lambda, pues tienen que ver con la cerradura lambda. Entonces, bueno, eso ya se hizo en alguna sesión pasada. Entonces acá simplemente voy a llamarle delta y delta asterisco, a sabiendas que dentro de delta asterisco tenemos que hacer referencia al lambda asterisco. Pero bueno, aquí vamos a trabajar en un nivel ya más abstracto, digamos. Entonces, bueno, ¿qué debo de hacer? Pues delta asterisco. ¿Qué debo de hacer primero? Pues, ¿quién debe de saber cómo trabajar Q sub 0? Pues lambda, ¿verdad? Q sub 0 con lambda, pues lambda. Luego, ¿quién sabe trabajar con cadenas? Pues delta asterisco. ¿Y quién sabe trabajar con lambdas de nuevo? Pues delta. Entonces, todo esto lo puedo desarrollar y obtener esto. Luego, acá, ¿qué hace delta de Q sub 0 con lambda? Bueno, para el caso de cuando la expresión regular es R sub 1 más R sub 2, pues lo manda, ¿verdad?, a cada uno de los que eran estados iniciales de las submáquinas M sub 1 y M sub 2, que acá se llaman Q sub 0 sub 1 y Q sub 0 sub 2, con X y lambda, es por 1, porque lambda de Q sub 0 con lambda me lleva a Q sub 0 sub 1, Q sub 0 sub 2, vamos a ver si lo logramos ver. Aquí está, Q sub 0 con lambda me lleva a Q sub 0 sub 1, Q sub 0 sub 2. ¿Ok? Luego, bueno, recuerden que delta asterisco, cuando tiene un conjunto, pues tiene que trabajar sobre cada uno de los estados y haciendo la unión. Aquí lo voy a hacer, pero solo por supuesto nos interesa, como X está en el EDM1, pues me interesa trabajar con la primera parte. ¿Qué va a pasar cuando lea X estando en el estado inicial de la máquina sub 1? No me interesa cuando sea de la máquina, perdón, no me interesa cuando sea esto, porque quienes que haga no sé, ahí no puedo decir nada, lo aceptará o no lo aceptará, no lo sé, pero lo que sí sé es que va a pasar con delta asterisco de Q sub 0, 1X, y es lo que dice acá, delta sub 1, delta asterisco va a hacer lo que delta sub 1 cuando tenga estados en M sub 1 y obviamente pues, su función de transición, es decir, tiene que comportarse de esta manera, es decir, me debe de llevar pues a Q sub F sub 1.
Ujú, ujú. ¿Qué es lo que dice acá adelantito? Delta asterisco de Q sub 0 con X, pues hace lo mismo que delta sub 1 de Q sub 0 con X, y pues me lleva a Q sub F sub 1. ¿Ok? Insisto, lo que hace el otro subautómata, el de abajo, no me interesa. O el M sub 2, no me interesa. Me interesa lo que hace el de arriba o el M sub 1. Entonces me va a llevar acá. ¿Y qué hace qué hace delta con Q sub F sub 1 con lambda? Recuerden, pues nos manda, ¿verdad? Por la definición 2. Por la definición 2 se comportó igual lo que dije. Y luego por la definición 4, pues nos va a mandar a Q sub F. Por la definición 4 me va a mandar de delta de Q sub F sub 1 con lambda, me va a mandar a QF. Recuerden que los dos deterministas con que por un camino lleguemos a un final, en este caso solo hay uno, Q sub F, es suficiente. Ya no me interesa lo que pase por este lado. Obviamente ahorita que hagamos para suponer que aquí está L de R sub 2, pues va a ser al revés, ¿verdad? Me va a interesar lo de este lado y no lo de este lado. Pero bueno, ahorita lo vemos. Bueno, entonces por lo tanto, noten, partimos de que teníamos X en L de R sub 1, entonces por hipótesis de inducción había una máquina sub 1 que aceptaba esa X, y he llegado a ¿quién? A que esa X también la acepta L sub M, ¿ok? El autómata que compone la suma de R sub 1 con R sub 2, ¿ok? Hago exactamente lo mismo con suponer que X está en el lenguaje denotado por R sub 2, por lo tanto, por hipótesis de inducción, X es aceptado por el autómata M sub 2, es decir, delta sub 2 asterisco de Q sub 0 sub 2 de X es igual a Q sub F sub 2, de tal manera que hacemos lo mismito, nada más que ahora simétricamente, ¿verdad? Hasta ahí todo es igual. Ahí también, acá sí ya va a haber diferencia, ahora no va a ser por 2, sino por 3. Ahora se va a empezar a comportar como quien, como el autómata M se comporta como el autómata M sub 2. Entonces no pelamos esto y nada más nos fijamos en este. Entonces delta asterisco de Q sub 0 sub 2 con X, pues aquí dijimos, delta asterisco se debe de comportar como delta sub 2 asterisco, ¿verdad? Por 3. Y finalmente, por eso tenemos esto. Y de aquí, ¿verdad? Por 4, delta de Q sub 2 con lambda me va a llevar a quién? Pues a Q sub F. Y entonces, pues ya tengo que X, el autómata que era aceptado por LDM sub 1, también es aceptado. La palabra, cualquier palabra que sea aceptado por M sub 1, también es aceptado por el autómata M. Entonces, ¿qué hicimos? Por lo tanto, aquí está en LDM, pues lo que acabo de decir. Entonces, ¿quién es LDM? Pues lo que acabamos de ver es que son todas las palabras, ¿verdad? Que están en LDM sub 1 o en LDM sub 2. Ambas aceptan las que están en LDM sub 1 y a las que están en LDM sub 2. Por lo tanto, LDM pues es igual a LDM sub 1 unión LDM sub 2. Entonces, pues ya pues sí, pudimos, ¿verdad? Pudimos construir un autómata que nos reconoce R sub 1 más R sub 2. El lenguaje denotado por R sub 1 más R sub 2. Para la concatenación, bueno, pues si quieren lo vemos. La concatenación, ¿verdad? Nada más deja de ser final y lo conectamos mediante lambda al inicial de la máquina de la derecha. Y el símbolo inicial de la composición mediante lambda lo mando al que es inicial de la izquierda, pero recordando que aquí deja de ser inicial, acá solo voy a tener un inicial, siempre solo tenemos un inicial. Y el que era final, ¿verdad? Deja de serlo para la composición,
y mediante lambda nos vamos al final de la composición, que en este caso la composición corresponde a la concatenación. Espérenme, ya no pudo regresar a donde yo quería, pero bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, lo que dijimos, Q sub 0 con lambda, ¿dónde se va? Pues al que era inicial del M sub 1, ¿verdad? Luego, ¿qué hace con todos los elementos del autómata 1? Pues se va a comportar con ellos para los estados en Q sub 1, excepto el final de Q sub 1, del M sub 1, ¿verdad? Porque se lo vamos a mandar a Q sub 0. Ese lo vamos a mandar a lo que era el inicial del M sub 2, a Q sub 0 sub 2. Y luego se debe de comportar como se comporta el autómata M sub 2, ¿verdad? Una vez que llega ahí, se va a comportar igualito. Eso lo dice, delta de QA es igual a delta sub 2 de QA. Me comporto como Q sub delta sub 2. Acá se comportó como delta sub 1. Para los estados en Q sub 1, para los estados en Q sub 2. Menos el final, porque lo que hacía el final antes no lo va a hacer ahora, tiene que irse a Q sub 0 sub 2. Y lo que hacía el final del M sub 2, pues ahora se tiene que ir al final de M, Q sub F. Que es lo que dice esto, ¿verdad? Ok, entonces, pues bueno. Procedemos de manera muy similar, ¿verdad? Tenemos que X está en el L de R sub 1 y Y en el L de R sub 2, es decir, si X es una cadena en el lenguaje denotado por R sub 1 y es una cadena en el lenguaje denotado por R sub 2, entonces aplicando pues inducción dos veces, ¿verdad? Tenemos que X debe ser aceptado por la máquina M sub 1 y Y por la máquina M sub 2. Así tenemos estas dos cosas. Delta sub 1 asterisco de Q sub 0, 1 con X es igual al Q sub F sub 1 y similar para el M sub 2. Ok, tengo entonces delta de Q sub 0 XY, ¿verdad? Voy a tomar un elemento en R sub 1 por R sub 2. Recuerden, XY está en el R1 y Y en el R2. Entonces, como es no determinista, le pongo lambdas, ¿verdad? En medio de ellas. No desmenuzo X, sino desmenuzo Y, insisto, como ya expliqué. Porque no hace falta por nuestras hipótesis de inducción. No hace falta ver qué se hace. Entonces, bueno, de nuevo desenvolvemos todo esto. Y bueno, pues tenemos que ver qué hace delta con Q sub 0 con lambda, luego qué hace delta asterisco con X, luego qué hace delta con lambda, y luego qué hace de nuevo delta asterisco con Y luego al final qué hace delta con la última lambda, más a la derecha. Entonces lo que dije, pues se escribe de esta manera. Y bueno, Q sub 0 con lambda, como ya sabemos, pues nos manda el Q sub 0 con 1 con X. ¿Y quién la recibe? Delta asterisco. Como Q sub 0 sub 1 es un estado de la máquina 1 y por la hipótesis de inducción, ¿verdad? Pues se va a comportar como delta sub 1 de Q sub 0, 1X y me va a llevar por 2 a Q sub F sub 1. ¿Qué hace delta con Q sub F sub 1? Con lambda, perdón. Sí, ¿qué hace delta estando en Q sub F sub 1 y con lambda? Pues lo conecta, ¿verdad? Con lo que era el estado inicial del segundo autómata, es decir, con Q sub 0 sub 2, Y. ¿Qué hace delta asterisco de Q sub 0 sub 2, Y? Pues como Q sub 0 sub 2 está en los estados de Q sub 2, pues se va a comportar como delta sub 2 asterisco, que con Q sub 0 con 2 con Y me lleva a Q sub F2. Ajá. ¿Por qué? Pues porque se comporta como él. Y ya finalmente Q sub F sub 2 con lambda, pues lleva por 5 al estado final de la composición. Entonces, de tal forma que LDM son los XY tal que X está en LDM sub 1 y Y en LDM sub 2. Por lo tanto, LDM, el lenguaje que acepta este autómata, pues es el lenguaje que acepta la concatenación de las palabras en LDM sub 1 con las palabras en
que acepta M sub 2. Ok, la última tipo de expresión regular que tenemos es la cerradura estrella. De nuevo, pues construimos para la figura 5. Recordarán Q0 con lambda, ¿verdad? Q sub 0 con lambda. Q sub 0 es el de la composición. Mediante lambda va al inicial de M sub 1 y al final de M, de la composición. Luego se comporta como para todos los estados en Q sub 1, ¿verdad? Se comporta, recuerden, aquí tenemos que ver que siempre agregamos Q sub 0 y Q sub f, ¿verdad? Entonces, bueno, se comporta como se sabe comportar el subautómata para todo estado que esté en los estados del subautómata. Y luego, cuando termine de hacer eso, ¿verdad? Cuando termine de reconocer el delta de Q sub f sub 1 con lambda, me lleva a Q sub f, al final, conecto con el final. Y luego, del final me regreso a Q sub 0. Ajá, entonces noten que de QF con lambda me voy a Q sub 0. Y Q sub 0 con lambda me voy a Q sub 0 sub 1 y Q sub f. Por la cerradura lambda, ¿sale? O sea, estando en Q sub f sin moverme, con lambda me voy a Q sub 0. Y Q sub 0 sin moverme, también estoy simultáneamente en Q sub 0 sub 1 y Q sub f. Eso lo vamos a necesitar ahorita en un razonamiento. Para no regresar, se los menciono acá. Bueno, recordemos quién es el asterisco. Pues es la unión de las potencias de L desde I mayor igual a 0, ¿no? Donde L a 0, pues no es más que el conjunto que contiene el lambda. Y recursivamente L a la n más 1, la potencia n más 1 de L, es igual a la concatenación de la enésima potencia de L con L, para n mayor o igual que 0. De tal manera que aquí en es L sub 1, por ejemplo, pues L sub 1, n valdría 0, ¿verdad? Porque acá tendría, para que n más 1 valga 1, pues n debe valer 0. Entonces tendría L a la 0 concatenado con lambda. L a la 0 es la cadena lambda. Si concateno lambda con todas las cadenas de L, pues me dan las cadenas de L. Entonces L sub 1 es igual a L. Luego, ¿quién es L sub 2? Bueno, pues es el lenguaje que se obtiene al concatenar dos palabras de L. No necesariamente es la misma. Cualquiera de dos palabras de L las tomo y las concateno. Y eso va a L cuadrado. L al cubo, pues se obtiene al concatenar tres veces. Déjenme anotar un error ahí. Se obtiene, no se obtiene. Se obtiene al concatenar dos palabras de L. L al cubo se obtiene al concatenar tres palabras de L. Y en general, L a la n es el lenguaje que se obtiene al concatenar n palabras de L. Por lo tanto, el asterisco es el lenguaje, como es la unión de todos ellos, pues es el lenguaje cuyas palabras son la concatenación de cualquier cantidad de palabras de L, ¿sale? Como es asterisco ya no sabemos si son 5, 10, 20 palabras que se han concatenado, pues está bien, esas están en el asterisco. Bueno, entonces vamos a demostrar por inducción sobre n que me acepta cualquier palabra en L de M sub 1 asterisco, ¿sale? Recuerden que tenemos eso, ¿verdad? M sub 1, pues es porque tengo R sub 1 asterisco. Entonces tengo un autómata que reconoce el lenguaje anotado por R sub 1. Bueno, en el caso base, vamos a ver, como quiero que esté de M sub 1 asterisco, bueno, pues tomo un X en L de M sub 1 a la 0, y recuerden que cualquier lenguaje a la 0 solo contiene es el conjunto que solo contiene a lambda. Entonces, delta de Q sub 0 lambda, ¿verdad? Acabamos de ver por 1, ¿verdad? ¿Qué es quién? Pues Q sub 1 y Q sub 0 sub 1 y Q sub f. Por lo tanto, acepta lambda. Directamente me lleva al final. Nuestra hipótesis de inducción, ¿cuál es? Pues que me acepta cualquier X en L de M sub 1 a la N. Noten, no es lo mismo que está aquí, que es a lo que quiero llegar, a suponer que está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, el caso inductivo, pues ya que tenemos que por hipótesis de inducción
M acepta cualquier palabra en la enésima potencia del lenguaje aceptado por M sub 1, pues entonces voy a tomar una palabra I para poder usar la hipótesis de inducción y voy a crear una palabra, ¿verdad? W, que va a constar de ese X en la enésima potencia de LDM sub 1 y un Y en LDM sub 1. Sé que Y de LM sub 1 acepta el lenguaje denotado por R sub 1, o las palabras denotadas o que están en el lenguaje denotado por R sub 1. Es algo similar a lo que he hecho, ¿verdad? ¿Cómo pongo W ahora? Bueno, como aquí voy a tener, aquí voy a usar mi hipótesis de inducción, entonces no necesito ni poner la lambda, pero sí necesito saber qué hace delta asterisco. Noten que si X está aquí es porque delta de Q sub 0X me lleva a un final. Y luego debo de ver qué pasa con lambda, luego de ver qué pasa con Y, y luego con lambda. Entonces, por hipótesis de inducción, como dice aquí, ¿verdad? Delta asterisco de Q sub 0X es aceptado, ¿verdad? Por M sub 1. Entonces, eso me lleva... Está en L sub M, perdón. Ajá. Entonces, esa es la hipótesis de inducción, recuerden. Ajá. M acepta cualquier X en L de M sub 1 a la N. Ajá. Entonces, por hipótesis de inducción, pues, si tengo delta asterisco de Q sub 0X, pues entonces está en L sub M, pues entonces me va a llevar a Q sub F. Y delta de Q sub 0 con F por 4 y por 1 me lleva a ¿quién? Pues me lleva, eso es donde necesitamos la cerradura lambda, ¿verdad? Q sub 0 con lambda me lleva a Q sub F con lambda me lleva a Q sub 0. Pero a su vez de Q sub 0 con lambda voy a Q sub 0 sub 1 y de nuevo a Q sub F. Aquí no me interesa Q sub 0 y Q sub 1 y Q sub F. Me interesa Q sub 0 con 1. ¿Por qué? Porque ese es el que está en LDM1. Entonces yo sé que ese es el estado inicial del M sub 1. Y si está ahí, pues entonces a Y nos va a llevar a Q sub F sub 1. Pero mediante 3, ¿verdad? Por 2 esto, ¿verdad? Pero mediante 3, Q sub F sub 1 con lambda, pues me conecta directamente con el final de la composición. Entonces, perfecto. Entonces sí tenemos que M acepta cualquier W en L a la M sub 1 al N más 1, para N mayor o igual que 0. Pero como es para cualquier N, pues entonces no importa cuál sea, podemos con esto concluir, o hemos demostrado, que LDM es igual a LDM sub 1 asterisco. ¿Ok? Que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, efectivamente esa composición que hemos creado en base al autómata que reconocía el lenguaje aceptado por R sub 1, pues usándolo como subautómata, pues sí reconoce efectivamente esa construcción que hicimos, que sí nos convenció visualmente seguramente, pero pues no hay nada como hacer la demostración. Ahora sí ya no tenemos ninguna duda de que esto funcione o no funcione. Ya está claro que sí funciona. Ya está demostrado. Ya no depende de que si lo vemos o no, sino ya está demostrado. Bueno, entonces nos piden encontrar un FA, un NDFA que acepte el lenguaje denotado por esa expresión regular. Pues, ¿qué hacemos? Pues tenemos que seguir las recomendaciones. Entonces, bueno, este es nuestro autómata para A más BB, ¿verdad? Tengo A. Noten que hay ciertas simplificaciones, pero bueno. Tengo A, BB, luego B, A asterisco y lambda, porque puedo llegar directamente con lambda. Y bueno, simplemente utilizo ¿cómo se llama? Mi receta para hacer la cerradura de cualquier expresión regular. Entonces hago la cerradura de esta, ¿verdad? Entonces, pues ya saben, aumento un inicial, aumento un final, conecto el final del anterior con el inicial de este lo mando a del inicial lo mando al final mediante lambda, del lambda me regreso del final con lambda me regreso al inicial, y bueno, es para hacer el asterisco. Y luego la concatenación, pues nada más
pegar, ¿verdad? El final del primero con el inicial del segundo, aumento dos estados, lo pongo y lo pongo, y este es inicial y este es final, y con eso pues tengo el autómata que me acepta esa cadena, perdón, el autómata que reconoce las palabras denotadas por esta expresión regular. Bueno, ese es nuestro primer teorema. Ahora vamos a ver que desde un DFA puedo ir a una expresión regular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si L es aceptado por un DFA, entonces L es denotado por una expresión regular. ¿Sale? Con lo cual sabríamos entonces que las expresiones regulares pues denotan lenguajes regulares. Ok. Supongo que tiene este conjunto. Perdón, L es el conjunto aceptado por el DFA Noten aquí, primero, tengo en estados y empieza numerados Q1 hasta Q(n). Numerados desde Q1 hasta Q(n). ¿Sale? Recuerden, el orden aquí pues es arbitrario, pero sí hay un orden, o sea, puedo distinguir quién es Q(1) y quién es Q(n). Cómo los ordene no importa. ¿Qué sí importa? Que el inicial sea Q(1), lo demás no importa. Quienes sean finales, tengo la libertad de que haya más de un final. Acá no voy a pedir que haya un solo final. Lo que sí, tener en cuenta que Q(1) es el estado inicial. Bueno, acá lo decimos, ¿verdad? Aquí lo especificamos. Bueno, y ahora vamos a construir el conjunto o una expresión que denote el conjunto de todas las cadenas X, tales que delta asterisco de Q sub I con X me lleva a Q sub J. Y si delta asterisco de QI con Y es igual a QL, donde Y es un prefijo propio de X, es decir, no es ni la cadena vacía ni el propio X, entonces al estado que me lleva es menor o igual que K. ¿Sale? Es la condición para construir o ir recolectando las cadenas o denotando, para formar el conjunto, o la expresión que denota el conjunto de las cadenas que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, cualquier cadena que me lleve de QI a QJ, voy a decirlo así, lo voy a decir de una vez, cualquier cadena que me lleve de QI a Q, algún QL con un prefijo de X que no sea fijo, entonces el L debe ser menor o igual que K. El estado L al que llegue debe ser igual que K. Menor o igual que K. ¿Eso qué quiere decir? Que RIJK es el conjunto de todas las cadenas que llevan al DFA del estado QI al QJ sin pasar por algún estado cuyo número es mayor que K. ¿Sale? Así eso es lo que significa. Ahorita poco a poco vamos a ir desentrañando este misterio. Pasar por un estado significa tanto entrar como salir del estado, de tal manera que I y J pueden ser mayores que K. Ya que no existe un solo estado cuyo número sea mayor que n, entonces RIJ a la n denota las cadenas que llevan al DFA de QI, todas las cadenas que llevan al DFA de QI a QJ, porque estoy utilizando todos los estados. ¿Sale? Cuando tengo un K que no sea n, pues estoy usando los estados hasta K, no más de K. ¿Sale? Entonces lo que quiero es eso, ver cómo llego de un estado a otro estado. Por supuesto, lo que queremos al final es, como queremos averiguar cuáles son las cadenas aceptadas por el DFA, que queremos crearle una expresión regular para esas cadenas, pues lo que quiero saber es del estado inicial a los estados finales, cómo puedo llegar, por dónde puedo llegar usando todos los estados posibles. Pero bueno, como el autómata puede ser arbitrario, no importa cuál sea, entonces
no puedo pensar en una cuestión estática, sino dinámica, y eso pues para eso uso la recursión. Entonces vamos a empezar cómo le hago para llegar de un inicial al final usando todos los estados, y ese vamos a irlo partiendo en, bueno, si no puedo directamente, podré con uno menos, usando un estado menos. Sí, sí, entonces bueno, sí o no, no lo sé, y luego iré un estado menos, hasta que ¿qué? Hasta que directamente puede ir de un estado al otro con una transición delta. Esa es la idea. Utilizar todos los estados y ir poco a poco y poco a poco, hasta que sea directo. Y luego cuando regresemos de la recursión, pues como en todo proceso recursivo, entonces se van recomponiendo las cosas y obtenemos lo que queremos. Ok. Entonces, ¿cómo se define recursivamente? Bueno, vamos a comentar primero el caso base. ¿Qué pasa cuando la K es 0? O sea, bueno, si es distinto de J, si I es distinto de J, pues entonces van a ser todas las... usted va a formar el conjunto con todas las A's tales que hay una transición de QI a QJ directamente. Es decir, mediante delta de QI leyendo A me lleva a QJ. Lo mismo para IJ, cuando I es igual a J, lo mismo. Pero aquí le voy a sumar lambda, ¿verdad? Le voy a sumar lambda por el hecho de que, recuerden, incluso delta asterisco, ¿verdad? Cuando en el determinista, con lambda, un solo estado, me dejan ese mismo estado. Entonces, bueno, esa es la parte, esa es a lo que me refería cuando acá ya no pasando por ningún estado, o usando más estados más que directamente de I a J. Si hay de I a J, ya le hice. Si no puedo llegar directamente de I a J, a lo mejor puedo llegar pasando por otros estados. ¿Cuántos? Pues primero por todos y luego vamos reduciendo. ¿Dónde se reduce? Pues aquí. Dice, ¿cómo puedo ir de I a J, del estado QI al estado QJ, sin pasar por estados enumerados mayores que K? Dice, bueno, primero trate de ir directamente, trate de ir de I a J usando K-1 estados. O, esa es una forma de llegar. Ajá. O vaya a un estado K, al estado del que no debo de pasar, el de numeración más alta. Vaya ahí, trate de ir ahí recursivamente, pero usando un número de estado menos, K-1. Y luego, puede ser que haya un ciclo, ¿verdad? Entonces, de K, empieza en K y termina en K, bueno, y le hago en K-1, ¿verdad? Utilizando un estado menos. Y eso asterisco, porque como es un ciclo, pues puedo estar pasando por ese ciclo las veces que me dé la gana. Para finalmente ir de K a J, ¿verdad? También usando un estado menos. Y así se va a ir reduciendo. Obviamente, cuando quiero calcular esto, ¿verdad? Pues tendré que ir así, usar esta misma receta, etcétera. Entonces, el despliegue que hace esto es tremendo. Bueno, como dice ahí la definición, de más o menos lo que ya comenté, están las palabras que ocasionan que me vaya de QI a QJ sin pasar por un estado mayor que QK, están en R de IJ K-1, es decir, nunca pasan por un estado tan grande como QK. Ajá. A lo más llegan a K-1. O compuestas de cadenas, ¿verdad? Lo que ya dije, NIK de K-1, que lleva M de QK, a QK por primera, seguida por 0 más cadenas en RKK K-1, que lleva M de QK a QK de regreso a QK, sin pasar por el estado QK o algún otro con numeración mayor. Ajá. Y pues de QJ, de KJ a K-1, que pues ya saben, nos llevan de QK, Q sub K, Q sub J, sin pasar por un estado que esté numerado ni siquiera llega a QK, uno menos. Entonces, bueno, vamos a demostrar que para cada IJ y K existe una expresión regular, R sub I sub J sub K,
que denota el lenguaje R y JK. Y vamos a hacerlo por inducción sobre K. Entonces recuerden el caso base, y R sub I sub J super 0 es un conjunto finito de cadenas, las cuales son lambda o un símbolo único. Así R y J, la expresión regular que denota este conjunto, se puede escribir como A sub 1, A sub 2, más A sub P, o los mismos más lambda si es I es igual a J, cuando dice I igual a J, donde A sub 1, A sub 2 y A sub P, pues es el conjunto de todos los símbolos, ¿verdad? Como ya dijimos, que nos llevan directamente de Q sub I a Q sub J. Mediante la función de transición directamente nos llevan, sin tener que pasar por algún estado intermedio. A eso me refiero directo. De QI llego a QJ mediante una transición lambda. Bueno, si no hay tales As, entonces el vacío, o si es igual a J lambda, sirven como R sub I sub J a la 0. Bueno, esta fórmula, ¿verdad? Claramente solo involucra los operadores de expresiones regulares, unión, concatenación y cerradura. Y pues por la hipótesis de inducción, para cada L y M existe una expresión regular R sub L sub M de K-1, tal que R sub M sub L sub M de K-1, el lenguaje que denota esa expresión regular es igual al lenguaje, ¿verdad?, que construimos R sub L sub M a la K-1. Entonces, pues, para IJK, pues, ahí ya nada más sustituimos, ¿verdad? Como ya tenemos esto por hipótesis de inducción, entonces para casos más pequeños, ¿verdad? Eso significa casos más pequeños. Entonces, bueno, para casos más pequeños, R y JK puede ser ¿quién? Pues por hipótesis de inducción aplicada 4 veces, pues R y K, K-1, más RK, K-1, asterisco, más RKJ, K-1, bla, bla, bla. Y entonces, pues bueno, ya efectivamente pudimos formar nuestra expresión regular. Ok, todavía no terminamos la demostración. Observa que ¿quién es el lenguaje que acepta M? Pues en términos de estas RJs mayúsculas, es decir, las que van capturando las cadenas, ¿verdad? No es más que R de 1, porque es el estado inicial, a J, donde J, ¿quién es? Pues es el índice, ¿verdad?, de los estados finales, a la N. ¿Por qué a la N? Pues porque tengo en estados. Es decir, R de IJ a la N denota las etiquetas de todos los caminos de QI a QJ. Todos los posibles caminos en el autómata. ¿Por qué todos los posibles? Pues porque el superíndice es N. No hay estados con número mayor que N. Entonces, a fuerza son todas las etiquetas que nos llevan de Q a QJ. Y entonces, ¿quién va a ser el LDM? Pues va a ser denotado por esa expresión regular. R sub 1 sub J menos, sub 1 de N, etcétera, 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 donde obviamente los J sub 1, J sub 2, J sub P son los subíndices de los estados finales. ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo tienen este DFA. Dice que obtengamos una expresión regular que denote a LDM. Es decir, voy a construir una expresión regular, o vamos a construir una expresión regular que denote al lenguaje que acepta este autómata. ¿Qué información necesitamos? ¿Cuántos estados tenemos? 3, ¿verdad? Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Cuáles son finales? Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, tengo finales Q sub 2 y Q sub 3, tengo que n es igual a 3, y bueno, de acuerdo a esta formulita, ¿quiénes son las fórmulas? ¿Quiénes son las expresiones regulares que debo de calcular? Pues R sub 1, sub 2 con 3, con 3 estados, más R sub 1 sub 3 con 3 estados, ¿verdad? Esa va a ser la expresión regular que denote el lenguaje aceptado por M. Es decir, vea las formas que tiene de ir de Q sub 1 a Q sub 2,
usando todos los estados, en este caso 3, más las formas de Q sub 1 a Q sub 3, mediante todos los estados, que en este caso es 3. Entonces, bueno, R sub 1 sub 2 de 3, pues siguiendo la formulita, ¿verdad? Voy de 1 a 2 con 2, que es la parte de acá. Esta. O voy de 1 a 3 con 2, usando solo dos estados. Por supuesto, como están numerados, ¿verdad? Aquí descarto el tercer estado, solo pasándolo más por los estados 1 y 2. Luego de R3, pasándolo más por los estados 1 y 2. Luego de Q sub 3 a Q sub 2, pasándolo más por los estados Q1 y Q2. R de 1 a 3, pasándolo más por los estados 1 y 2. ¿Cómo llego de Q sub 1 a Q sub 3? Pues yendo de Q sub 1 a Q sub 3, usando solo... noten, aquí voy a calcular nada más R132. ¿Sale? Estos después, bueno, de hecho se van a quedar como ejercicio, esto de acá, pero, entonces voy a calcular R de 132. Es lo que les decía que se hace mucho, son muchas cuentas las que hay que hacer, muchos cálculos. Entonces, ¿cómo lo hago para ir de Q sub 1 a Q sub 3, usando los estados a lo más Q sub 1 y Q sub 2? Dice, bueno, pues váyase de Q sub 1 a Q sub 2, nada más usando el estado Q sub 1. Luego de Q sub 2 o Q sub 2 a lo más con 1, etcétera, etcétera, etcétera. Este R de 1, 2, 1, ¿quién es? Ahora, los que sí vamos a calcular son todos estos. Como pueden ver, está aquí R1, 1, 2, 1, R2, 2, 1, R2, 3, 1, R1, 3, 1. ¿Ok? Entonces, bueno, R1, 2, 1, ¿cómo lo hacemos? Pues ve de R1, de Q sub 1 a Q sub 1, directamente, ¿verdad? O sea, ve a ver la función de transición porque ya llegamos a 0. Luego de 1 a 1, recuerden, ese es 1, acá vale J, I vale 1, J vale 2, K vale 1. Entonces me decía, ve allá de I a K, pues de 1 a 1, en 0, porque ya que este es 1, entonces acá en 0. Luego de 1 a 1 en 0, con asterisco, de R1, 2 a 0, o de R1, 2 a 0, con 0. Entonces, ¿puedo ir de Q sub 1 a Q sub 1 con delta? No, no hay bucles aquí. Entonces no se puede, entonces es... Pero como I y J son iguales, es decir, 1 es igual a 1, pues entonces no le pongo vacío, sino le pongo lambda. Lo mismo, ese es lo mismo que acá, lambda asterisco. Puedo ir de Q1 a Q2 con lambda, de Q1 a Q2 sí, dice, puedes ir con 0. Ok, entonces, ¿qué? Acá, con 0. O de R1, 2 con 0, pues es el mismo con 0. Lambda, lambda asterisco 0, pues se simplifica 0, más 0, 0 más 0 se simplifica 0. Ahora vamos a hacer R221. Dice, puede ir de Q sub 2 a Q sub 2 con 1. Dice, bueno, pues pasando a lo más por Q sub 1. Dice, bueno, pues tendría que ir tengo que ver si puedo ir de Q sub 2 a Q sub 1 mediante delta directamente. Luego tengo que ver si si hay un ciclo, ¿verdad? De Q sub 1 a Q sub 1 directamente en delta, es decir, que delta de Q sub 1,1, perdón, que delta de Q sub 1,0, cualquier símbolo me lleve a Q sub 1, a él mismo. Le pongo asterisco, luego de R1 sub 2, 0, ¿verdad? De Q sub 1 a Q sub 2 directamente con delta, o de Q sub 2 a Q sub 2 directamente con 0. Perdón, viendo la función de transición. Entonces, de Q sub 2 a Q sub 1 directamente la función de transición tiene, sí, con 0. De Q sub 2 a Q sub 1, esta parte de aquí, con 0. Bueno, ok. ¿Hay un bucle de Q sub 1 a Q sub 1 con cualquier cosa? No, no hay. Entonces, pues pero como es igual,
y j, entonces dejo lambda y el asterisco. Eso es parte de la fórmula. Puedo ir de q sub 1 a q sub 2 directamente a través de delta, de q sub 1 a q sub 2 sí con 0. Entonces, pues tengo este 0. Hay un de q sub 2, ahí tengo un delta de q sub 2 con cualquier cosa igual a q sub 2, es decir, un bucle en q sub 2, no hay bucles. De hecho, ninguno de estos tiene bucles. Entonces, eso es, como i es igual a j, entonces tengo lambda. Insisto, si fuera distinto de j, tendríamos vacío, la expresión regular vacía. Pero acá tengo lambda. Entonces, simplifico de nuevo, ¿verdad? Eso se vuelve 0, 0. Lambda asterisco concatenado con cualquier cosa, pues es cualquier cosa. Entonces tengo 0, 0 más lambda. Ya casi no puedo simplificar más. Ok. R2, 3 con 1. Lo mismo. Puedo ir de Q sub 2 a Q sub 3. Pasando por a lo más el estado Q sub 1. Dice, bueno, pues no se complica la vida. No vaya a ver el grafo, ¿verdad? Del que representa el autómata. Mejor hago la cuentita. ¿Cuál es la cuentita? Puede ir de Q sub 2 a Q sub 1 mediante delta directamente. Recordemos que sí, de Q sub 2 a Q sub 1 mediante 0. Pues ya, le ponemos 0. No hay bucles en el autómata, entonces esto es lambda porque i y j es igual, 1, 1. Y luego de 1 a 3, de Q sub 1 a Q sub 3 mediante delta hay, de Q sub 1 a Q sub 3 sí, con 1. Ok, entonces, pues de 1 a 3 con 1. Hay de 2 a 3 en delta, de 2 a 3, sí, con 1. Con 1. Bueno. De nuevo simplificamos lambda asterisco, es lambda, concatenado con cualquier cosa, pues es a cualquier cosa, entonces 0, 1 más 1. Acá tampoco puedo simplificar más. Perdón. Y el último 1, 3, 1. Ya no nos falta este, no. Este de acá. Para poder decir quién es R1, 3, 2. Ni siquiera R1, 2, 3. Bueno, R1, 3, 1. Es R. Puedo ir de Q sub 1 a Q sub 3 pasando lo demás por Q sub 1. Pues no se preocupen, no vayan a ver el grafo. Mejor sigan la definición recursiva. Puedo ir de Q sub 1 a Q sub 1 directamente. Luego de Q sub 1 a Q sub 1 directamente a través de delta. Y luego ya salgo, ¿verdad? De Q sub 1 a 3. O de 1 a 3 con 0. De Q sub 1 a Q sub 3 directamente. Entonces, no hay bucles. Entonces esos de 1 a 1, 0, pues son lambda. De 1 a 3 con 0, vimos que sí. De 1 a 3 con 0, sí, con 1. Y luego de 1 a 3 con 0, pues es el mismo, con 1. Entonces simplificamos y eso nos da 1 más 1, que es igual a 1. Entonces, ahora sí, ¿quién es R de 1, 3, 2? Pues lo que dijimos, estos R's, ¿qué es lo que calculamos? 0, 0 más 0 más lambda asterisco, 0, 1 más 1, más este 1, 3, 1, que era 1. Y, ok, tengo 0, 0 más lambda asterisco. Eso es equivalente, pues a 0, 0, ¿verdad? Es decir, cadenas pares de ceros o la cadena vacía. Pues eso lo obtengo directamente como 0, 0 más asterisco. Cadenas pares de ceros o la cadena vacía, porque asterisco siempre contiene la cadena vacía. Y bueno, puedo factorizar 0, 1 más 1 como, pues esto, ¿verdad? 0 y luego al final un 1, o lambda y al final un 1, pues me da 0, 1 más 1. Entonces, R de 1, 3, 2, haciendo esas simplificaciones nos da en esto. Y bueno, observen que tengo 0, 0 asterisco y luego le va a seguir un 0 o un lambda. Si tengo 0, 0 asterisco, son cadenas o lambda o cadenas pares de ceros. Si cuando termine de generar esas cadenas pares de ceros,
escojo el 0 de aquí, noten que más es escoger, no, es o agarro 0 o agarro lambda. Por eso es que en conjuntos es la unión, ¿verdad? Expresado como el lenguaje que denota en la expresión regular es la unión de lenguajes. Entonces, si escojo este 0, después de una cadena par de ceros, pongo un 0, pues me va a dar una cadena impar de ceros. Si después de una cadena par de ceros pongo lambda, pues me va a dejar la cadena par de ceros. Es decir, pues es equivalente a 0 asterisco, porque 0 asterisco me genera lambda, o cualquier cadena de ceros, sea par o impar. Entonces todo esto, pues no es más que, es otra forma de decir 0 asterisco. Recuerden que habíamos comentado que hay infinidad de maneras de denotar la misma expresión regular. Esta es un ejemplo. Así de primera entrada, ¿verdad? Pues como que, ¿qué le hacemos? ¿Cómo lo reducimos? Pues la forma es esa, pues razonando de esa manera como acabamos de hacer. Ok. Entonces finalmente todo esto, ¿verdad? Es equivalente a 0, 0, asterisco 1 más 1. Y de nuevo, aquí esto que nos da es equivalente, dice, a 0, asterisco 1. ¿Por qué? Porque ahorita nos preocupa, dice que o elijo esto o elijo un 1. Y elegir esto, ¿qué es? Elegir esto es un número par, perdón, cualquier cadena de ceros, algo que empieza con 0, luego cualquier cadena, 0 más ceros y luego un 1. O 1. Ah, pues eso lo obtengo aquí también. Si quiero nada más el 1 de este más 1, pues uso 0 asterisco, 0 asterisco lo convierto en lambda. Entonces, pues ya estuvo. Y cómo obtengo 0, por ejemplo, cómo obtengo 0, 1, pues solo un 0. ¿Cómo obtendría 0, 0, 1? Pues dos ceros acá. ¿Cómo obtendría 0 y dos ceros de acá? 3 ceros, 1. Pues con 3 ceros de acá. Entonces, pues sí, efectivamente, todo esto que se veía así muy feo, bueno, desde aquí se veía más feo, ¿verdad? Bueno, feo en ese sentido, ya sabemos que son muchos símbolos y de entrada realmente, ¿qué será eso? Pues no es más que 0 asterisco 1. Bueno, el procedimiento es muy claro, siguen la receta y sale. Y al final pues llegamos a cuando cae 0. Ya no puedo pasar por ningún estado, más que voy de I a J o no voy. Si es igual a J, pues le pongo lambda, y si no, pues le pongo vacío. Entonces, bueno, el procedimiento es claro, pero pues también es cierto que es muy largo. Bueno, estos son los ejercicios. Para los ejercicios pueden usar todo lo que hemos visto. Por supuesto, pues la mayoría está enfocado a lo que hemos visto en esta sesión. Pero, por ejemplo, dice que de aquí que me den un DFA. ¿No? Entonces, para que me den ese DFA, puedo pasar de aquí a dónde. Pues, encontrar un NFA, pero no es un DFA. Pero pues en sesiones pasadas vimos cómo pasar de un NFA a DFA. Entonces, pues uso ese procedimiento, tengo un procedimiento para eso. Y pues ya lo responden esto. Y bueno, pues eso. Ese es su trabajo para esta semana. Ya saben, nos vemos en asesorías. Muchas gracias por su atención. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Me despido. Gracias. Hasta luego.